vamos a terminar esta reflexión acerca de las normas para el prudente ejercicio del carisma de glosolalia. Hemos descubierto que, aparte de las normas que nos da San Pablo en el capítulo 14 de la primera carta a los Corintios, aparte del escenario en el que se aplican esas normas, existe otro escenario, la oración comunitaria y espontánea. Vamos a ver ahora 3 textos en los que vemos el ejercicio de este carisma en este escenario. En primer lugar, Hechos de los Apóstoles 2, en concreto el versículo 4, se llenaron todos, varias personas, de Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía manifestarse. Los apóstoles, un grupo de entre 12 y 120 personas están reunidas, desciende el Espíritu Santo, es Pentecostés, y en ese contexto dice que comienzan a hablar en lenguas. ¿Sí? Incluso aquí me da igual si es glosolalia o es xenoglosia, en cualquier caso son muchas personas hablando. Y lo mismo encontramos en el capítulo 10, en concreto versículos 45 a 46. Los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se sorprendieron de que el don del Espíritu Santo se derramara también sobre los gentiles, porque los oían, a varios, hablar en lenguas extrañas y proclamar la grandeza de Dios. Cornelio y los de su casa están alabando a Dios en lenguas. Un grupo, oración comunitaria y espontánea, en lenguas. Ahí hay ejercicio del don de lenguas. Y lo mismo vuelve a aparecer en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 6, cuando Pablo les impuso las manos a 12 discípulos de Juan el Bautista. Vino sobre ellos el Espíritu Santo, después de haberles bautizado, y se pusieron a hablar en lenguas extrañas y a profetizar. De nuevo tenemos un grupo, 12 personas, han recibido el bautismo, Pablo ha impuesto sus manos y empiezan comunitaria y espontáneamente a rezar. Y lo hacen en lenguas. Hasta aquí me parece bastante claro que existe este segundo escenario de la oración comunitaria y espontánea, y queda bastante claro por estos 3 textos de los Hechos de los Apóstoles que en este segundo escenario las normas para la oración en lenguas son diferentes. Aquí no son 2 o 3 y por turnos y supuesto que haya un intérprete. En los 3 casos tenemos más de 2 o 3 personas orando en lenguas simultáneamente y, al menos inicialmente, no se dice nada de que hubiera interpretación. Así que no puede ser algo malo orar en lenguas, más de 2 o 3 personas simultáneamente y sin interpretación. No puede ser algo malo. En ningún momento en la Escritura se critica ninguno de estos 3 escenarios. Hechos de los Apóstoles 2, Hechos de los Apóstoles 10, Hechos de los Apóstoles 19. Por tanto, existe un segundo escenario en el que no se aplican las normas que ha dado Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, porque Pablo está dando esas normas para un escenario determinado, diferente de este. Aún así, este ejercicio del carisma de glosolalia de manera comunitaria y espontánea, pues tendrá que seguir también la guía del sentido común, respetar un cierto orden. Si hay un tipo chillando de manera estridente, ya sea en su lengua nativa o en lenguas, pues le diremos, oye tío, relájate, ¿no? Es que nos molestas. ¿Y qué normas se aplicarían en este escenario? Pues en el fondo, a quien está ejerciendo el don de glosolalia en este escenario se le aplican las mismas normas que a cualquier otro que no esté ejerciendo el don de glosolalia en este escenario. Cualquier persona que esté orando de manera comunitaria y espontánea, pues debe respetar las normas que se acepten por sentido común en ese contexto, por sentido común o porque quien lidera, gobierna esa asamblea, pues decide que se hace, pues en este momento, durante, no sé, con esta duración o yo qué sé, la norma que le parezca conveniente, ¿no? Entonces, el sentido común y el legítimo derecho a ordenar una asamblea, ya está. Aun cuando sea comunitaria y espontánea, pues puede tener sus propias normas, ya está. Bendito sea Dios. Yo creo que se entiende. Es bastante sencillo, mucho más sencillo de lo que a veces yo creo que nos pensamos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.